De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot, pero un poco adaptado por mí. Y hoy día no estoy en mi jardín, en mi propio jardín. Por primera vez he salido como caminante y me he trasladado a un jardín cerca de la cordillera, arriba de la ciudad de Santiago. Estoy en los jardines de la Universidad de los Andes y vine a visitar a un destacado crítico, ensayista, poeta y sacerdote, un humanista muy importante y muy admirado por mí. No siempre me traslado de mi jardín a otro jardín, pero estoy aquí, rodeado del sonido de los pájaros y contento de estar con José Miguel Ibáñez Langlois. Muchas gracias, José Miguel Ibáñez, por recibirme en este hermoso jardín. Encantado, Cristian. Sí. Y estamos acá por este libro, Crítica Escogida, editada por Ediciones Tácitas, donde se reúne toda una vida, toda una trayectoria desde el año 1966 hasta ahora. Exacto. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es el sentido más profundo de la crítica? La crítica tiene mala prensa. Hay autores que dicen no hay que leer a los críticos para poder escribir bien, o no hay que dejarse influir por los críticos para poder leer bien. ¿Cuál es el sentido más profundo de la crítica, que me imagino que tiene que haberlo movilizado usted durante todos estos años, para dedicarle casi la vida, una parte de su vida importante a ello? Sí. Bueno, los escritores, algunos pueden decir no hay que leer a los críticos, pero los leen, por supuesto, y se buscan a sí mismos en lo que han leído. Pero eso es comprensible, sí. El sentido de la crítica, voy a hablar en términos estrictamente personales. Claro. Para mí el sentido de la crítica consiste en separar el trigo de la paja, jerarquizar, cosa que no se usa habitualmente, porque hemos estado llenos de teorías literarias y lingüísticas según las cuales no hay que valorar, porque, voy a citar por ejemplo a Lévi-Strauss, no hay ninguna diferencia entre Shakespeare y un estribillo de una tribu africana. Todo es igual. Naturalmente, en ese sentido, no existiría la crítica, ¿verdad? Si existe es porque hay textos más logrados y textos menos logrados. El sentido de la crítica es la exploración de los textos más logrados para tratar de saber, uno, y dar a conocer a los lectores por qué están logrados. ¿Qué hay detrás de esa palabra poética en el sentido general, ¿verdad? Que hace que un texto sea literatura o no lo sea, o que sea mejor literatura o que la sea peor. O sea, hay que razonar las causas, los procesos que hacen del lenguaje algo digno de ser leído, a diferencia de tantas cosas que uno lee, pero no porque sean dignas de ser leídas, sino a título informativo. Hoy día ocurre algo a propósito de la pérdida de jerarquías, como lo que dice el tango Cambalache, que todo da igual, ¿no es cierto? No es da lo mismo un gran profesor que un criminal. Algo así ha pasado en la literatura. ¿Y por qué hemos llegado al extremo de que se ha perdido el sentido de la jerarquía, de la búsqueda de la excelencia? ¿Cuál es el origen de eso, cree usted? Bueno,
Desde el punto de vista de la teoría, habría que situar el punto de partida en de Saussure. El lingüista, Ferdinand de Saussure. Benveniste, Mm. los lingüistas. Sí. Las teorías lingüísticas, que tuvieron bastante razón en un comienzo, pero que se desarrollaron de tal manera que llegaron a incluir toda una antropología, toda una teoría del ser humano y de la historia, que fue empobreciendo cada vez más al ser humano en favor del lenguaje como lo único real y sustantivo, el lenguaje sin nombre, que es aquello en lo que termina después de todo Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? Ahora, a su vez, el proceso siguió. Yo diría que siguió especialmente con Jacques Derrida, que dio todavía un paso más. La deconstrucción. Claro, y con la deconstrucción, que por lo demás ha influido tanto en profesores de literatura, en críticos literarios, que va quedando ya de lo mejor o de lo peor, y sobre todo que va quedando que va quedando de la belleza, que por definición y desde el punto de partida de todas estas teorías no existe. Dostoyevsky dijo a través de un personaje: solo la belleza salvará al mundo. Exacto. Y pareciera que hoy día la palabra belleza es políticamente incorrecta. Ha Lo es. desaparecido de todos los lenguajes. Por supuesto. No está en los programas de educación. No. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, está todo este andamiaje teórico que la excluye enteramente. A su vez, posiblemente estamos viviendo un periodo de feísmo y de menor sensibilidad estética en general, ¿no? Luego, la pobre belleza. Hay un verso que dice: ¿qué sería del ser sin la belleza? Queda cada vez más desterrada. De la literatura, de la crítica literaria, pero también del corazón humano. Esto no partió tal vez cuando ese joven adolescente Rimbaud dice: un día senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Ese acto brutal, adolescente, de rebeldía, Sí. tal vez está Por supuesto. en el origen de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero si Rimbaud pudo decir eso y creer que había escupido a la belleza en el rostro y que la había despreciado, sin embargo, Rimbaud es Rimbaud en virtud de la belleza y no de otra cosa. Efectivamente. Luego se desmiente a sí mismo al escribir. Estaba pensando también, hay una idea muy interesante de George Steiner, un humanista Sí, muy importante, Sí. todavía vivo, sí, que dice que esto parte, él habla del contrato entre la palabra y el mundo. El mundo, la civilización cristiana occidental está fundada en el contrato entre la palabra y el mundo. En el principio era el verbo, o sea, la confianza que detrás de la palabra hay algo. Pero se rompe ese contrato, y él habla del contrato roto. exactamente. Y las consecuencias de eso son inmensas. Por supuesto. No sé, ¿qué le parece a usted esa idea de Steiner? La suscribo completamente. El contrato se ha ido rompiendo. Yo no creo que se haya roto del todo, porque si se hubiera roto del todo, no podríamos vivir, ni pensar, ni menos todavía hacer lo que estamos haciendo, que es hablar, puesto que hablamos con palabras. Luego hay algo de ese contrato que subsiste, ¿verdad? Pero la teoría de Steiner la encuentro muy verdadera. Y en virtud de esa ruptura pasa aquello que a su vez indignaba tanto a Pound. Al corromperse el lenguaje, se corrompe la sociedad. Y ella lo decía a su manera, un poco brutal, decía: habría que meter en la cárcel a quienes hablan en el espacio público corrompiendo el lenguaje, que se corrompe no solamente con la falsedad y con la mentira, sino con la inexactitud.
basta que una palabra sea inexacta para que empiece la corrupción del lenguaje. Sí. Por lo demás, no hay más que oír a nuestros políticos, ¿verdad? Sí. Ellos, Ahí la palabra de ellos es una palabra muy desvalorizada, precisamente por eso. y la palabra, decía Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Esa es la afirmación, una de las Claro. afirmaciones de Heidegger en la Carta del Humanismo. Primero, ¿qué le parece a usted esa idea? Lenguaje como casa del ser. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Puesto que el ser solo, y el ser somos nosotros, el ser está siempre delante de nosotros, pensamos, vivimos, hablamos en el ser. Es verdad que la palabra es nuestra casa, ¿verdad? Entre otras cosas porque el hombre no puede vivir a la intemperie y no hay hombre sin lenguaje. Esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, ¿verdad? No existe hombre sin lenguaje. Sería imposible. Bueno, podríamos decir, contar muchas cosas. Donde hay palabra hay mundo, decía Stefan George. Claro, donde hay palabra hay mundo, pero donde hay hombre hay palabra, donde hay palabra hay hombre. Y cuando no hay palabra, no hay hombre. Por ejemplo, a ver, esta ficción tan simpática de Kipling sobre Mowgli. Sí, precioso. Precioso. El gran libro. Claro. Pero si ese niño es criado sin palabra, no sabe nada de sí mismo, no tiene conciencia, no puede pensar, porque no existe pensamiento. Ni siquiera tal vez pueda sentir en el sentido pleno del sentir, ¿no? Tampoco, es un sentir completamente reactivo y rudimentario. Y la prueba de esto es que cuando estos niños son encontrados, cuando tienen ya 9, 10, 11 años, ¿verdad? Y se los lleva a un poblado, ¿qué pasa con ellos? No aprenden ya nunca, porque cuando no aprendieron en su momento, porque las circunvoluciones cerebrales del lenguaje se cerraron, ya nunca más aprenden. Y son completamente débiles mentales. Y tampoco se les pueden enseñar más que 2 o 3 cosas rudimentarias, y además mueren al cabo de muy poco tiempo. Estaba pensando a propósito de la casa del ser, que ha sufrido tanta deconstrucción o destrucción o desmantelamiento. En unos versos de Quevedo, que no los pensó en el lenguaje, los pensó en relación a España, cuando dice: miré los muros de la patria mía, hace un tiempo fuerte, ya desmoronado. Uno podría decir que esos muros de la gran patria nuestra, que es el lenguaje, esos son los muros que están desmoronados. Sí. Entonces lo que queda delante es solo el recuerdo de la muerte, el que habla Quevedo, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible? Porque eso revela que hay una crisis profunda, antropológica, filosófica, existencial en Occidente, profundísima. Por supuesto. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cuál es la esperanza en ese escenario? Yo no sé cómo se sale, pero yo sé que se va a salir, porque si no, la vida humana es imposible. No sé cómo se va a reconstruir, no decodificación, sino reconstrucción. Cómo se va a reconstruir la casa del hombre, que es el lenguaje. Pero se va a reconstruir porque sin él no hay, desde luego no hay política, no hay gobierno, no hay polis. Tal vez venga un mundo donde el centro sean las imágenes y ya no la palabra y no el logo. Hay de hecho muchas formas de comunicación hoy día más modernas, instantáneas, son a través de imágenes, Sí. lenguajes de imágenes. Hay quien habla que hay un cierto humanismo que está muy unido a Gutenberg, a la imprenta, al libro, al texto, que ese humanismo ya tiene que reinventarse porque va a cambiar el hombre. Vamos a tener otro tipo de hombre. Se habla del cyborg, de la robótica, etc. ¿Qué piensa usted de esta distopías futuristas que empiezan a surgir en el horizonte en relación a la tecnificación del mundo y a la tecnificación del hombre? Bueno, el lenguaje del mundo de Gutenberg es obvio que va a tener que experimentar ciertos cambios, pero ninguna imagen
Ningún producto tecnológico va a reemplazar jamás a la palabra viva. Luego podrá haber adaptaciones, ¿verdad? Pero un mundo de la sola imagen y sobre todo mediada por la tecnología, mecanizada, automatizada, ¿verdad? Eso es el desierto mismo. No va a ser posible. Nietzsche decía, el desierto avanza, hay del que en su alma alberga desierto. Qué impresionante ese acerto de Nietzsche. Impresionante, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Qué piensa usted de Nietzsche? ¿Profeta? ¿Un profeta? A ver, hablemos un poquitito de él. En el sentido de este diagnóstico que estamos haciendo del mundo, porque él por un lado es un maestro de la sospecha, o sea, es uno de los que contribuye a sentar las bases de lo que va a ser después la deconstrucción. Por supuesto. Pero al mismo tiempo es un tipo que parece que a veces tuviera intuiciones profundas. ¿Cómo lo ve a Nietzsche? ¿Cómo lo evalúa desde hoy? Primero, que es un gran poeta. Que no se puede leer a Nietzsche sin ser seducido por su lenguaje, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿verdad? Pero por otra parte, él, si no sentó las bases, por lo menos sí hizo el diagnóstico de lo que ya se estaba viniendo abajo. Dios ha muerto. ¿Cómo hemos podido hacerlo? Claro. ¿Acaso no vagamos por una infinita nada? Más arriba, más abajo, pero siquiera hay arriba y abajo. ¿Cómo hemos podido desprendernos de nuestro sol? En el fondo. Ese fragmento impresionante que está en la ciencia jovial, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, la Gaia Ciencia, sí, como le dicen, sí, como le decían antes. Sí. Sí. Me gustaba la traducción ciencia jovial, que se la puso un profesor chileno, José Jara. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, pero... Hemos borrado el horizonte con una esponja, dice por ahí. También, sí. Para él se borraron con la muerte de Dios en el corazón humano, ¿entiendes? Todos los puntos de referencia. Luego ahí hay un punto de partida de un cierto nihilismo, ¿verdad? Que en él estaba ampliamente compensado por su talento literario, su gusto musical y en fin, por las humanidades. Por lo estético. Y por lo estético, desde luego, y por la belleza, ¿verdad? Pero que luego ha perdido ese contexto, ¿no? Y ha ido degenerando en distintas formas de nihilismo, puro y simple nihilismo. ¿Para qué poetas en tiempos de indigencia? Si analizamos el nihilismo como tiempo de indigencia espiritual, de pérdida de sentido, de derrumbamiento del lenguaje, la pregunta de Hölderlin adquiere una actualidad tremenda y usted ha dedicado una vida entera como un lector avesado, profundo, sutil de la poesía chilena. Ha descubierto poetas que nadie había visto, ha sido capaz de, con todas las diferencias que se pueda tener con usted en algunos casos, ha ordenado un panorama de la poesía chilena. Yo creo que ha sido fundamental en la historia de la poesía chilena del siglo XX. No. ¿Acepta el piropo sin...? No, no lo acepto. Bueno, yo eso es lo que lo siento como lector. Lo siento como lector de poesía. Para mí ha sido muy importante leer sus críticas y han sido guías. He podido estar de desacuerdo con algunas, con otras, pero hay un orden y uno agradece ese orden. Y la pregunta de Hölderlin a mí me parece tremenda hoy. Efectivamente. ¿Cómo la contesta usted? Usted que ha tenido contacto, relación, lectura, la poesía se nota en su libro que le gusta la narrativa, pero se nota que donde usted fluye, digamos, baila, se entusiasma, es con la poesía, con los poetas. Claro que sí. Sí. Es verdad que en tiempos de indigencia, sí. La pregunta puede tomar muchas formas. ¿Para qué escribir? ¿Para qué leer? Pero el hombre sigue viviendo. Indigente y todo, sigue viviendo. Ha habido muchos tiempos de indigencia antes de Hölderlin. A nosotros siempre nos parece que lo que nos está pasando ahora es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, porque es lo último, ¿verdad? Pero después de tantas indigencias, las humanidades han sobrevivido, la palabra ha sobrevivido. Luego ya la humanidad ha pasado antes por ahí. Y sin embargo, aquí estamos. Pero el papel específico de los poetas, ¿qué sentido tiene la poesía en esta misma crisis del lenguaje que estamos diciendo? ¿Qué importantes son los poetas?
si definimos el lenguaje como la casa del ser, ¿cuál es la tarea del poeta? ¿La tiene? ¿La función en una sociedad? Sin duda, sin duda. No que esta función esté exclusivamente concentrada en la poesía, puesto que hay muchos géneros, ¿verdad? Pero el alma de todos ellos, el problema es la idea de Aristóteles, ¿verdad? Poesía, la que hemos llamado lírica. Poesía épica, la narrativa. Poesía dramática, ya, el teatro, ¿verdad? Luego la poesía viene siendo el alma de todos los géneros literarios, sí. No en el sentido estricto del poema, ¿verdad? Sino que cuando la palabra poesía se escribe con mayúscula, que puede ser un abuso muchas veces, ¿verdad? En ese sentido es correcto, ¿verdad? La poesía es el alma de todos los géneros literarios, ¿no? Y no puede dejar de afectarnos, no vamos a decir que la pérdida de la poesía, porque sigue habiendo poetas, incluso en estos tiempos de tanta indigencia. Pero para mi modo de pensar y de sentir, no son como los que había. Quiero decir, la poesía, tanto europea como norteamericana, como latinoamericana, del tiempo que se llama entre las dos guerras, ¿verdad? Y luego también un poquito más allá. Es la gran poesía, que dura hasta los años 50, un poquito más, 60, pero después visiblemente ¿Hay una decadencia? hay un deterioro, hay un deterioro. ¿Y por qué? ¿Qué causa podemos encontrar en esta decadencia? ¿Y en la poesía chilena también? ¿Usted tiene ese diagnóstico? También, porque uno piensa en aquellos años de los grandes poetas nuestros, que no son solo Neruda, La Mistral, Huidobro, Parra, puesto que hay que seguir hablando de quién, de Tellier, de Arteche, de Lin, de Uribe, de Barquero, ¿verdad? De Anguita. De Anguita, no, por supuesto, antes que Anguita, Arenas, Díaz Casanueva, en fin, es una legión de poetas que no están a la altura de Neruda, porque no puede ser, ¿verdad? Neruda hay uno, pero que están a una gran altura, ¿verdad? Si nos trasladamos al momento presente, ¿qué se puede leer hoy en poesía que sea verdaderamente válido? Van quedando poetas, pero van quedando, que ya no son jóvenes. Bueno, yo he seguido de cerca algunos que en su tiempo, cuando comencé a leerlos y a comentarlos, eran jóvenes, como Zurita, como Han, pero después de ellos, ¿qué? Un chispazo por aquí, otro por allá, pero no más que eso. Sí. Usted ha buscado una definición de poesía y las definiciones a veces pueden ser odiosas, pero pueden ordenar un poco la cosa. Y usted ha dicho, a usted le gusta mucho la definición de Pound, que dice que poesía es el lenguaje cargado al máximo de significación. Exactamente. Es la unión de sonido y sentido, de intuición y expresión, ¿no? La identidad, experiencia y lenguaje, ¿no? A ver, para tratar de entender qué es lo que le falta a la poesía de hoy, por qué faltan poetas de este nivel, qué es lo que está faltando, la humanidad, la experiencia, el lenguaje, las dos cosas, ¿por qué esta decadencia? Es que O esta planicie, por decirlo así. sí, la poesía es la palabra que ha dado forma a una experiencia humana, o bien una experiencia humana que ha encontrado la única posible manera de expresarse sin cambiar una sílaba, digamos, ¿no? Entonces aquello es una unidad orgánica, irrompible, ¿verdad? Si está en Casey del conjunto. Y al estarlo, ¿verdad?, hay en la literatura actual menos humanidad. Y por supuesto que menos lenguaje. Esto vale también, aunque en otro sentido, para la narrativa, ¿verdad? Hay menos humanidad. Yo en este momento recibo, por ejemplo,
novelistas que tienen cierta fama, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y que no puedo seguir leyendo. ¿Se le caen de las manos los libros? ¿Por qué se me caen de las manos? Porque digo, ¿dónde está el ser humano? Estos personajes ya no son personajes, son unos peleles que van a la deriva por los caminos del mundo sin saber nada de ellos mismos. Como los hombres huecos de Eliot. Claro, exactamente. We are the hollow men. Sí. Y ahí uno se haría la pregunta, Neruda, el hombre, ¿dónde estuvo, no? El Sí. ser humano, ¿dónde está? Exactamente. Es decir, esta literatura, porque ha habido literatura que da cuenta del nihilismo, pero que puede ser gran literatura. por supuesto. Por ejemplo, ¿qué escritor nihilista o que toma el nihilismo como contenido sería un gran escritor? Novelista o poeta. Podría ser, no sé, Kafka. Sí, pero es que Kafka no es nihilista. Ya. No lo consideraría yo un nihilista, ¿no? A él le pasan otras cosas ¿No? que son muy dolorosas y al mismo tiempo Un muy, francés, muy Michel admirables. Houellebecq, que acaba de sacar unas novelas. Ese es un escritor nihilista. Me importa un comino. Trato de leer y digo, no, a este gallo, porque ni siquiera voy a decir a este autor, a este gallo yo no lo leo. Punto. Y lo que ha sacado ahora, lo último, que es esta Acaba de salir la novela, sí. pirueta de... Otra pirueta de él, pues, ¿no? Como la del Islam. Sí. No, igual. Sumisión, sí. Eso es. Mm. No, es que no lo leo porque no lo puedo leer. Para que se me caiga un libro de las manos. Yo no soy masoquista. Si yo leo por gusto, finalmente. Yo le quiero proponer que en la segunda parte de esta conversación tan grata que estamos teniendo aquí en el jardín, hagamos un recorrido por la parte gozosa del ejercicio crítico, de cómo usted habla del goce en la literatura que lo coloca en el lugar central, y podamos restablecer esas jerarquías e ir colocando para los que nos escuchan, nuevos lectores, jóvenes, etcétera, sobre todo, ¿qué es realmente la buena literatura? ¿Qué es la palabra que tiene valor y cuál es la poesía que vale la pena leer o la narrativa que valdría la pena leer? Estoy muy contento de estar con usted aquí en el jardín y vamos a una pausa y ya regresamos. Con mucho gusto. Desde el jardín, pero desde otro jardín. Este es un programa especial, especialísimo. Me puse a caminar, salí de mi jardín y me acerqué a la cordillera, a la montaña. Estoy en un jardín, en el jardín de José Miguel Ibáñez Langlois, en la Universidad de los Andes, rodeados de pájaros, igual que en mi jardín, en un espacio muy grato, en una conversación sobre el lenguaje, la poesía, el sentido, la literatura, con el autor de Crítica Escogida, un libro editado por Ediciones Tácitas que reúne la crítica de Ignacio Valente por varias décadas en el diario El Mercurio. José Miguel... Perdón, una pequeñísima parte de la crítica. Una pequeña, obviamente, mucha quedó fuera, ¿no? Bueno, son 1500 artículos y ahí hay cuántos, no sé cuántos, no lo he contado. Sí, y ese es uno de los problemas de este libro. ¿Cómo hace uno para seleccionar? Bueno, se encargó en parte Adán Méndez. En ayudar a la selección. Sí, yo quité algunos, puse otros, pero siempre es insatisfactoria esta poda. Al comienzo del libro usted dice que se le ha criticado, se le criticó en un momento porque por el hecho de ser sacerdote no tenía misericordia con algunos de los escritores. Pero usted hace una observación interesante, dice que al crítico no se le pide misericordia, sino que se le debe pedir y exigir justicia. Y me gustaría profundizar en esa distinción. Algo que no tenía, por ejemplo, Hernán del Solar. Usted cuenta una anécdota muy interesante, el entrañable Hernán del Solar. Es un maravilloso personaje de la literatura chilena. Sí, sí, pues. Y buen cuentista y tiene buenos cuentos. Sí. ¿Ah? Sí. Muy buenos cuentos infantiles. Muy buenos cuentos infantiles. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el corazón del crítico es la justicia? ¿En qué consiste esta justicia? ¿Justicia poética o justicia literaria? Aunque parezca pretencioso decirlo, pero para mí consiste en una cierta forma de la verdad literaria.
decir de lo que es, y de lo que no es, que no es. De lo que es gran poesía, que es gran poesía, de lo que es ripio, chatarra poética, no decir nada, porque tampoco uno va a decir que es chatarra, para eso uno no pierde espacio ni tiempo, ¿verdad? No, es tratar de ajustarse a lo que, por supuesto, naturalmente para uno es lo verdadero, lo que es de veras bueno, valioso, hermoso, y lo que no lo es. ¿Existe una objetividad en la literatura o en la crítica literaria o en el estudio de la literatura? Existe una forma muy relativa, ¿verdad? Recuerdo conversaciones con Alone hace ya tantísimo tiempo. Su antecesor. Antecesor. Él decía, qué destino mío haber quedado entre dos curas. Sí. Claro, porque antes de él venía... Antes de él venía, ¿te acuerdas cómo se llama? Es que ya hace demasiado tiempo, pero... Ya, se me olvidó, sí. Este sacerdote belga. Y después yo, sí. Bueno, para él la objetividad era del todo imposible, todo era cuestión de gusto y su crítica era extraordinaria por lo demás, en su género. Pero consistía en decir impresiones de lectura de una manera sumamente subjetiva, él lo reconocía, e impresionista, ¿verdad? Ahora, yo no suscribo esa idea de la crítica porque creo que la obra literaria tiene una cierta sustantividad, es un objeto, aunque parezca feo decirlo, pero sí, un texto también es un objeto, ¿verdad? En el sentido filosófico, no en el sentido de una cosa, ¿verdad? Es un objeto que fue creado según ciertas reglas del juego que hay que tratar de desentrañar, ¿verdad? Con ciertos procesos del lenguaje que hay que tratar de percibir y de expresar. Ahora, todo eso que el estructuralismo entendió muy bien, solo que lo exacerbó hasta el paroxismo, ¿verdad? Todo eso es limitado. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque lo que se llama buen gusto, aunque no le guste a la gente, existirá siempre. Hay un buen gusto en el hablar, en el escribir, en el leer, en los textos, en las murallas, en la decoración. En la comida. En la comida, claro. En todo. Hay un buen gusto. Sí, o sea, esto de que de gustos no hay nada escrito, no, sí hay un poco escrito, no mucho, pero hay algo, ¿verdad? El gusto existe y hay mejores y peores gustos. Lo que pasa es que uno no puede pretender ser el representante del buen gusto, porque eso sería constituirse a sí mismo en esto que a veces la misma lingüística ha llamado el lector absoluto, sería Dios. Y uno es una pobre criatura, ¿verdad? Luego, aunque exista el gusto tiene que ser refrendado por un factor externo que se llama tiempo. La decantación del tiempo. Tienen que pasar años, décadas, a veces incluso han tenido que pasar siglos, ¿verdad? Para decantar lo que valía de lo que no. Porque el último juez, en definitiva, se llama tiempo. Sí. Hay tantos ejemplos de eso. Estaba pensando, no sé... En música muchos. En música. En poesía estábamos hablando del joven Rimbaud, en Théodore Bonville, que le rechazó un poema a Rimbaud, que se lo mandó a una revista. ¿Y quién lee hoy día a Théodore Bonville, digamos? Claro. Hay muchos cuentos así de grandes obras rechazadas por editores, ¿verdad? Pero claro, sobre todo en música hay ejemplos impresionantes, ¿verdad? Uno piensa que Vivaldi fue rescatado hace no tanto tiempo, ¿verdad? Y entre tanto, silencio absoluto. El ninguneo, como diría Gabriela Mistral. El ninguneo.
Y en cambio hay grandes músicos que triunfaron, parecía en su época, y que hoy no oye nadie. ¿Existe ciencia, ahora hablemos, ciencia de la literatura No. y existe misterio de la literatura? ¿Hay A un ver. misterio en la literatura o no lo hay? Hay un cierto misterio que es el de la palabra, Ujú. pero, a ver, a mí, igual que a Enrique Lin, no me gusta hablar del misterio de la literatura, porque eso hace ponerla en una especie de más allá, como podría ser el misterio religioso, el misterio de lo sagrado, el misterio sobrenatural, y no, es este mundo, la literatura, ¿verdad? Aunque envuelve una dimensión de misterio. Pero si uno escucha un tema de Bach, uno dice, aquí hay algo más, aquí hay algo casi sobrehumano. No, por Y supuesto. si uno lee un verso de San Juan de la Cruz, también tiene También. la sensación, a ver, Efectivamente, sí. Lo que no creo que haya es una ciencia de la literatura. ya. ¿Cómo podría haber ciencia sí. de la literatura? En eso no creo. Y en lo del misterio, pero con reservas, ¿verdad? Sí. Me gustaría hacer una suerte de banquete privado, aquí ir recorriendo algunos de los autores que usted fue relevando y fue criticando a lo largo de los años, aciertos grandes e insospechados. A ver, primero quiero hacerle una pregunta sobre la poesía chilena. Lo primero que uno se asombra, no ahora, pero las décadas que a usted le tocó ser crítico, la calidad, la diversidad, la potencia de las voces, las cumbres que tuvimos, Neruda, Mistral, Huidobro, todos los que usted citó. Y usted en este libro dice que volviendo a las imágenes vegetales, la poesía chilena se nos presenta como una tierra silvestre que posee una fecundidad excepcional por razones nunca precisadas hasta ahora. Creo que incluso usted usó la imagen alguna vez, me parece, yo se la robé por ahí para usarla en otra cosa, de las cepas de vino. Es que cuando se trae una cepa carmener plantada en Chile, produce un vino carmener extraordinario. Lo mismo ha pasado con la cepa del siglo de oro español, plantada en Chile, produce una Gaviera Mistral. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué esta tierra fue tan fértil a la poesía? ¿Cómo podemos abordar eso? A ver, es tan difícil saber por qué, pero por lo menos podemos constatar que así fue. Aquí prendieron todos los ismos de la modernidad. Aquí prendió la poesía pura. Aquí prendió el surrealismo, que en el fondo es todo un mundo, porque no es solo unos pocos poetas llamados surrealistas, ¿verdad? Aquí prendió efectivamente el siglo de oro español, ¿verdad? Y así Neruda sin Quevedo no habría sido Neruda. No, probablemente no. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta tierra es tan fecunda? Yo no sabría decirlo. Después de todo, Menéndez Pelayo decía en el siglo XIX, este es un país de historiadores, aquí nunca va a haber poesía. Y llegó Mistral, y llegó Neruda, y llegaron todos los demás, ¿verdad? Sí. Ahora, en cambio, lo mismo podría decirse en sentido inverso de Argentina. Yo no admiro a grandes poetas argentinos porque no creo que existan, pero en materia de narrativa tienen todo lo que quieren y nosotros tenemos poco. Eso debe tener alguna explicación antropológica o cultural Seguramente, o histórica, de pero un clima espiritual o Dios sabe natural. cuál será. ¿Ah? Sí, es tan ¿La difícil. geografía? No. ¿La lejanía? La geografía no da para tanto. Es tan difícil empezar a buscar causas. Solo sabemos que aquí prendió todo. Y al haber prendido todo, yo sacaba la conclusión de que nosotros no somos una cultura orgánica en materia de poesía ni de literatura, sino un conjunto de brotes dispares, desordenados, que no guardan gran relación entre sí, que incluso a veces ni siquiera tienen influencia unos de otros. Cumbres y volcanes tenemos. Bueno, tenemos de todo, exactamente. Sí, a lo mejor es un pálido reflejo de nuestra naturaleza. A propósito de la naturaleza, pareciera, o uno podría decir, que la poesía americana y la poesía chilena, si hay un sesgo, es la conexión con la materia. Alguien ha hablado de nuestros poetas como los místicos de la materia, que si hay un aporte. Y me gustaría ejemplificarlo eso, partiendo desde luego por Neruda.
¿Qué hace a Neruda tan caudaloso, tan fluvial? ¿Qué es? ¿Cuál es la fuerza? ¿De dónde arranca esa fuerza impresionante de Neruda? Bueno, Neruda sería el caso arquetípico, ¿verdad?, de esta relación profunda con la naturaleza. Obvio que eso tiene que ver con su sensibilidad, con su idiosincrasia, con su ser, su modo de ser humano, ¿verdad? Pero hay algo en Neruda que lo hace conectarse directamente con la profundidad telúrica de la materia, o tomando un mismo verso de él, con lo más genital de lo terrestre. Es como si se le diera a la vegetación, pero también a los volcanes y a la lluvia, y a la atmósfera, y a todos los elementos de la naturaleza, se les diera voz. Y esa voz resulta ser la de Neruda. Cuando dice, por ejemplo, en la entrada de la madera, con mi razón apenas, con mis dedos, ¿no? Es decir, no es el logos que entra aquí, ¿eh? No, pareciera que no es el logos. No, entra con logos, pero no es el logos el que entra. No, aquí hay una conexión visceral, orgánica, profunda, que falta enteramente en otros buenos poetas, sin duda, ¿verdad? De todos los libros o poemas de Neruda, ¿cuál es el que más lo arrebata a usted como lector? ¿O le parece la cumbre de Neruda? Residencia en la Tierra, sí. ¿Qué es el libro más difícil para los lectores y el menos leído? Es el libro menos leído y el más difícil. Y aquí me gustaría ayudar a los lectores, teniendo un tan buen guía y tan buen lector, tomando estos versos con los que uno abre Residencia en la Tierra, que ya uno lo deja, cuando Neruda dice, como cenizas, como mares poblándose, en la sumergida lentitud del no informe, o como se oyen desde el alto de los caminos cruzar las campanadas en cruz, teniendo ese sonido aparte del metal, confuso, pesándose, haciéndose polvo, en el mismo molino de las formas demasiado lejos. ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? Bueno, ¿qué es? Por una parte hay algo circunstancial, eso es su estancia en Ceilán, Sri Lanka, ¿verdad? No en París precisamente, sino en un lugar del Oriente, donde él ve la desintegración de la materia. Un mundo material que se desgaja, que incluso llega a podrirse, y tanta cosa de putrefacción en Residencia en la Tierra. Pero potente, fuerte, ajustada con esa misma palabra hipnótica de Neruda. Y así casi todos los poemas de Residencia en la Tierra, más habría que añadir Alturas de Machu Picchu, que está allá, ¿dónde está? ¿En la tercera residencia? Sí. En la tercera, o sea, Canto general. Digo, no, perdón, ahí está. Hablo de las dos residencias. Sí. La tercera, cuando se adhiere a las banderas rojas, es distinta, pero todavía tiene el vuelo de las residencias. Y hay todavía, sobre todo en esos poemas iniciales, mucha fuerza poética. En el canto general, lo fuerte, el plato fuerte es Alturas de Machu Picchu, porque el resto, bueno, siempre hay algo fuerte en Neruda donde quiera que escriba algo, ¿verdad? Pero es muy menor y muy disminuido, y mucho de pasquín y de insulto, de personajes, de las circunstancias. Es más crónica. Sí. ¿Qué poesía? En realidad es más crónica. Crónica y panfleto, digamos. ¿Por qué se enojó tanto? Parece que se enojó un poco Neruda cuando usted le dijo curicrítico, a pesar de que usted lo había elogiado y lo había tirado hacia las alturas. Sí. ¿De dónde nace ese enojo de Neruda? Y tener a Neruda enemigo no es menor. No, pero finalmente quedamos amigos. ¿Ya? Nace de un par de artículos que escribí yo, ¿ya?, sobre un poema, un libro de poemas era La Barcarola y el otro no recuerdo cómo se llamaba. Cuando ya Neruda venía en franco descenso, sí.
Y yo comenté negativamente este descenso, porque creo que había que hacerlo, ¿verdad? No todo Neruda va a ser enteramente grande, grandioso, ¿verdad? Cosa que a él le molestó muchísimo. Entonces me contestó en la revista Ercilla. ¿Ya? Yo le contesté en el Mercurio, él me volvió a contestar en la revista Ercilla y ahí yo no quise seguir porque qué sentido tenía si ya estábamos más allá de la literatura. Pero él tenía este oído casi único en el idioma castellano, prodigioso, ¿verdad? Y ese oído se aplicó al adjetivo que me puso, porque dijo, un joven crítico, no, dijo, un joven curicrítico. Si él dice un joven sacerdote que hace crítica, eso no significa nada. Un joven crítico que es cura, eso no dice nada. Pero curicrítico, ¿por qué? ¿Por qué? Por la aliteración de la C y de la R. Por eso quedó, ¿no? Bueno, quedó. Yo espero que no haya quedado demasiado. De alguna manera la fuerza, la potencia, la originalidad que sorprendió a los poetas españoles de los poetas americanos es la conexión directa con la materia. Claro. La intuición que no pasa a veces por el intelecto. Y hay otro poeta, una cumbre del idioma español, que usted también ha relevado en su libro con fuerza, que es César Vallejo. Sí. Y que vale la pena recordarlo Por y supuesto, escucharlo de cuando todas él dice, maneras. por ejemplo, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. ¿Cuál es la potencia de Vallejo comparándolo con Neruda, por ejemplo? A pesar de ser tan americanos los dos, ¿no? Sí, pero Vallejo no está tan ligado a la materia cósmica como lo está Neruda. En cambio, Vallejo es un mestizo en el que lucha la sangre española con la sangre indígena y que tiene mucho del indito peruano. Hay que ir a Perú y conocer, bueno, ahora vienen para acá por la inmigración, sí, ¿verdad? Pero cuando uno va a Perú, entiende mejor a Vallejo. La delicadeza, la ternura del indígena peruano, que no es la de aquí, aquí no existe. Ese elemento tierno, triste, melancólico, sencillo, gozoso. Bueno, ese o no está en Neruda o no está por la sangre, está por la literatura. Esta maravilla que tiene Vallejo de tocar lo humano, ¿no? Claro. Como nadie, al prójimo directo. Ese es el punto, claro. Sí. Pero eso se hace con lenguaje. No bastaría que tuviera él compasión y simpatía. No, de ninguna manera. ¿Y qué es lo que caracteriza el lenguaje de la poesía de Vallejo? ¿Qué es lo específico de su expresión? Es tan difícil decir algo sobre el lenguaje de Vallejo. Porque el lenguaje de Vallejo es Vallejo, como pasa en muy pocos poetas, que su lenguaje sea el mismo, ¿verdad? El indito hablando. Bueno, teóricamente se dice expresionismo, ¿ves? Esas categorías son secundarias y no dan cuenta de lo que es este lenguaje, ¿verdad? Pues es un lenguaje tierno, apasionado, triste, melancólico, en algunos momentos, cosa que no podía ocurrir en Neruda, profundamente religioso. Bueno, hay una cantidad de elementos que se juntan en el lenguaje de Vallejo que lo hacen muy único y muy distinto de todos nuestros poetas, no solo de Neruda. Bueno, uno siempre esperaba que con Vallejo y Neruda ya era suficiente, habíamos llegado a la aventura poética en América lejos, pero aparece en el extremo sur de Chile, de América, perdón, en la Finisterrae, un poeta que va a radicalizar aún más la palabra poética, un poeta que usted y yo se admira y con el que tuvo un diálogo, y que es Nicanor Parra. Sí. ¿Cuál es la radicalidad de Nicanor Parra en la poesía? Bueno, Nicanor Parra empieza a escribir esos versos
populares, como de paya, Mm. de guitarreo, en un mundo, como era nuestro mundo poético en ese momento, saturado de imágenes oscuras y cada vez más oscuras hasta tal punto que ya no se entendía nada. Infestado surrealismo gratuito, ¿no? Claro, claro. Y pseudo oscuridades, porque hay grandes oscuridades poéticas, ¿verdad? ¿Quién tiene grandes oscuridades poéticas? Bueno, grandes oscuridades poéticas, el mismo Neruda las tiene Ujú. en ciertos periodos de su... ¿Rosamel del Valle? También, sí. Rosamel del Valle, Juvencio Valle, sí. Pero esta era una oscuridad que consistía en, a ver, si alguien dijo que el surrealismo era, ¿cómo es la imagen? El encuentro casual De un del paraguas con la máquina de coser. con la máquina de coser en la mesa de operaciones. en la mesa de operaciones. Lo traemos, sí. En el quirófano. Mm. Es verdad que gran parte de la gran poesía consiste en hacer asociaciones no obvias, sino lejanas, y muy lejanas. Pero cuando ya son pero tan lejanas que no hay quien las pueda entender, porque ya son asociaciones de asociaciones de asociaciones. Lo que Parra decía, los metaforones Los metaforones. de la década del 40. En ese clima, Parra tomó la palabra del pueblo chileno, de la calle, el dialecto de la tribu, y con él hizo poesía, y no es que nunca se haya hecho eso antes, pero en él y en ese momento lo hizo en un grado extremo, ¿verdad? Como por lo demás, bueno, se ve en casi todos los versos de Nicanor Parra, ¿verdad? Hay tantos, ¿verdad? Si volvemos más hacia la fuente y el origen, hay una parte de la poesía en español que es la poesía del siglo de oro, que yo sé que usted admira. Y esa poesía nutrió a muchos de nuestros poetas, Sí. pero vale la pena volver también a España. Neruda dice, los conquistadores torvos se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras. Claro, y a los Hay- poetas chilenos jóvenes les dice, basta ya de rilquizarse, Claro. de eliotizarse. Lean a Quevedo. Lean a Quevedo, lean a Góngora, lean a San Claro. Juan de la Cruz. Exacto. ¿Qué hay? Hay una reflexión muy interesante aquí en este libro sobre qué es la fuerza de la gran prosa y poesía del siglo de oro, una Santa Teresa de Jesús, cada uno es distinto, ¿no? Un Quevedo, un San Juan, un Manrique. ¿Cuál es esa riqueza que tenemos en nuestro idioma y que muchas generaciones hoy día se los están saltando? Sí. ¿Qué hay ahí? A ver, por tomar un caso extremo, Santa Teresa de Jesús, Ujú. una monja contemplativa, ¿verdad? Ignorante porque había leído poco y nada, y que si le hubieran dicho que era una gran escritora se habría reído a la cara del que lo dijera, ¿verdad? Y que escribía exclusivamente por obediencia a sus confesores, contando su vida, en un lenguaje que es maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Porque es el genio del idioma hablando en ella, el genio profundo del idioma castellano hablando en ella. Entonces, cuando alguien puede encarnar el genio de su idioma, ¿verdad? No puede sino hacer gran literatura. Y en otro sentido, por supuesto, es lo mismo que hace Jorge Manrique. Y en otro sentido también es lo mismo que hace Quevedo, ¿verdad? Algunos lo han catalogado a usted como un crítico intelectual, a veces denso, la palabra típica que se usa en Chile cuando algo es profundo Sí. o intelectual. Sin embargo, a mí lo que me ha llamado la atención es que usted valora, usted valora la inocencia a veces y valora, bueno, la inocencia en este caso, un escritor que más que tan autoconsciente de lo que hace, parece más poseído por la materia que está volcando en la poesía. Por ejemplo, no le gusta la poesía de Borges, un poeta sobreintelectualizado. A Octavio Paz le respeta algunos poemas, pero el Exacto. intelectual a veces mata al poeta. Sí. Y sin embargo rescata a otros poetas que, como Vallejo, como Santa Teresa, o sea, pareciera que la inocencia o la inconsciencia, no sé cómo llamarla, sirve más en la poesía y la Por literatura que la...
Por que el supuesto. conocimiento. ¿Cómo no va a servir la inocencia creadora? Ujú. Sí. Hay que tener cuidado con la inteligencia que mata, que es la letra que mata, ¿verdad? Bueno, hay tanto caso a lo largo de la historia de la poesía en castellano, ¿verdad? Pero tomando el mismo caso de Borges, por ejemplo, a ver, Borges era pura inteligencia, y más que nada inteligencia lectora. Versificaba maravillosamente, pero no tenía lo que viene de abajo, de las vísceras. Eso, que es lo que más hay en Neruda, en Borges es un cero absoluto. El ímpetu basal, profundo, de la tierra, de lo orgánico, del cuerpo humano, por ejemplo. Eso no existe en Borges, ¿verdad? Y el mismo Octavio Paz lo tiene, pero muy mediado, muy mediatizado por la inteligencia cultivada, sobre todo en París, ¿verdad? Entonces, hay un tipo de inteligencia, vamos a ver, no quiero mistificar. La poesía es obra de la inteligencia, porque si no, ¿de qué va a hacerlo, verdad? Pero de otro tipo de inteligencia. Claro, hay muchas formas de inteligencia. Es la inteligencia intrínseca del logos, de la palabra, ¿verdad? Pero es inteligencia. Y sin inteligencia no se construye jamás un poema. Pero una inteligencia del oído también. También. Porque es el ritmo, ¿no? Absolutamente, La ¿verdad? música. Exactamente. Es la inteligencia del verbo, la inteligencia del oído, la inteligencia de la imagen, ¿verdad? Es obra de la inteligencia, pero, ¿cómo decir? La inteligencia libresca, que es lo que mata a Borges como poeta, libresca, académica, hecha de innumerables lecturas, donde parece que todo se escribiera en una biblioteca. Literatura de ratones de biblioteca. Bueno, es fuerte decirlo, pero de ratones de biblioteca. ¿Usted sí. suscribiría la frase de Hölderlin, entonces, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona? No del todo. No del todo, porque habría que hacer muchos matices. Ahora, está claro que cuando soñamos somos reyes, ¿verdad? Pero cuando usamos la cabeza, podemos ser muy mendigos, pero también podemos hacer muchas grandes cosas. Si no hay que, no se puede, yo no quiero despreciar la inteligencia de ninguna manera. Es lo libresco lo que usted está criticando. Exactamente, es la inteligencia. Que no tiene, y lo libresco no es sinónimo de inteligencia. No, alguien muy libresco puede ser un inteligentonto, para como nada. decía Parra, le escuché esa palabra. Eso es, inteligentonto. Sí. Claro. Estoy tratando de acordarme de una palabra que inventó. Sí, José María Navasal. ¿Sí? Hablando de un personaje de su época, decía, el tonto ilustrado. Mucha ilustración, sí. Pero poco pensamiento propio. Poco coeficiente intelectual, pues, sí, y la sí. inteligencia. La poesía necesita coeficiente intelectual, muy especial. Pero intelectual conectado también al corazón, al cuerpo, al ritmo, absolutamente a todo. Estamos en el jardín conversando con José Miguel Ibáñez Langlois y ahora viene la última parte de esta conversación, de este banquete a través de la palabra, la poesía, la narrativa. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, dice San Juan de la Cruz, tal vez la cumbre más alta de la poesía en español. No, de la poesía mística española. De la poesía mística española, sí. José Miguel. A ver, yo creo que Quevedo es más poeta que San Juan de la Cruz. Teniendo yo toda la simpatía espiritual que tengo por San Juan de la Cruz, no diría que es la cumbre, no. Más cumbre es Quevedo, me parece. ¿Por qué Quevedo? A ver. Porque su obra es tan variada.
Porque tiene un oído prodigioso. Porque tiene esos versos que a uno no se le olvidan nunca en la vida. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Polvo serán más polvo enamorado. Sí. Y porque tiene una gran variedad formal que no puede tener San Juan de la Cruz, reconociéndole a él toda la altura que tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que San Juan de la Cruz es un poeta de una sola onda, mística, y nada más. Y Quevedo, sin que le falte religiosidad, sin embargo las tiene todas, incluidas también las burlescas, las irónicas, que pueden llegar a ser muy simpáticas, aunque no son del género más alto, ¿verdad? Claro, Quevedo tiene, por ejemplo, todo el tema del tiempo, la maravilla de poder, la angustia del tiempo, ¿no? De la vida. Nadie me responde. Nadie me responde. No saber. ¿Cómo es? Somos un... Entre español y la sepultura, esas cruces que hace, ¿no? Es un juego con el verbo. Somos un fue, no sé qué, somos un hoy, no sé qué. Somos un es cansado. Soy un... Somos... A ver, si lo tienes a mano... Vamos a buscar. Y comienza con ay de la vida, ¿no? De la vida, nadie me responde. Aquí lo tengo. Ya. Veamos. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Es el tiempo. De la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado, en el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones. Pues se puede decir mejor es la fugacidad de la vida y el paso del tiempo. Impresionante. Impresionante, sí. ¿Dónde está la potencia verbal de Quevedo? ¿Cuál es la especificidad de Quevedo? Porque también en Baudelaire está la angustia del tiempo, c'est l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, el oscuro enemigo que me roba el corazón. Claro. No tiene Baudelaire. Sí. Pero, ¿cómo la encarna Quevedo en el lenguaje? Y además está, y sobre todo en Jorge Manrique, ¿verdad? Desde luego. Nuestra vida son los ríos que van a la mar. Que van a la mar, que es hermoso. ¿Qué fue? ¿Qué? A ver, ayuda. Estamos hablando de... Fueron sino verduras de las eras. Eso es extraordinario, ¿verdad? Pero Quevedo, ya que lo colocó usted en primer lugar, por sobre mi San Juan de la Cruz. A ver. Es que es tan difícil decir una palabra que unifique la variedad de Quevedo, porque es inteligencia verbal, también es sentimiento, porque no le falta, aunque esté más disimulado, ¿verdad? Es un oído extraordinario. A su manera, muy distinta de la Santa Teresa, ¿verdad? También es el genio del idioma castellano, desarrollado en verso, ¿verdad? Me declaro incompetente. Neruda se nutre de él. Por supuesto. Neruda chupa mucho de Quevedo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Sería imposible Neruda sin Quevedo probablemente, ¿no? Por lo menos sería muy difícil, o sería otro. Sí, de verdad. Usted nombró ahí a Manrique. Bueno, Manrique es también el tiempo, la muerte, pero no con el desgarro de Quevedo, sino con un cierto estoicismo, ¿no? Bueno, con una cierta esperanza cristiana, claro. Sobre todo. Vale la pena recordarlo. Estos versos Claro. son de los más inmortales de la lengua española. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derecho hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Tan sencillo, tan cliché aparentemente, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. ¿Y qué es lo que hace que eso sea gran poesía y no sea un cliché, digamos?
A ver, por una parte, algo que ya hemos mencionado, esto que Octavio Paz llamaba la alianza del sentido y del sonido. Si eso es extraordinario en ese poema. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. La terminación de los versos en una palabra aguda. Y no solo aguda, sino con vocal aguda. Es el final abrupto de la muerte del ser humano. Ir, ir, ir. Io, io, io. Claro. O sea, en el sonido encarna absolutamente la idea, el sentido, ¿no? Y luego la literación de M.Y.R. O sea, la poesía, la gente piensa a veces que la poesía es expresión de sentimiento. Esa es la peor de las definiciones de Por poesía. supuesto. ¿Por qué está tan mala esa definición? No, porque hay sentimiento, ¿verdad? En la poesía, es una dimensión del ser humano. Pero si un sujeto cualquiera le escribe a su hermana o a su tío o a no sé quién, puede estar llena de sentimientos y sin embargo cero poesía. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el lenguaje único que podía expresar ese sentimiento, porque eso es tarea de los poetas. Sí. Y de alguna manera ese lenguaje poético es como realidad condensada, ¿no? Como claro. Realidad intensificada. Exactamente. Usted dice algo en el libro que me gustó mucho, me pareció provocador, que alguien que va a buscar una puesta de sol, parte de una fábula, ¿no? Y está viendo una bellísima puesta de sol. Pero usted dice, ¿qué hace? ¿Va a ver la puesta de sol o va a mirar un cuadro en un museo donde está pintada esa puesta de sol? Y usted dice que vale más la pena ir a ese museo a ver a esta puesta de sol pintada, o esa puesta de sol convertida en poema o en canción, que la puesta de sol real. A ver. Claro, a ver, no, yo trato de contestar a quien dice, pero si hay una puesta de sol allí mismo, un maravilloso tramonto, ¿para qué buscar un cuadro del crepúsculo? O estamos en primavera, ¿para qué oír la primavera de Vivaldi cuando tenemos la primavera aquí? Pero la primavera de Vivaldi es primavera hominizada, humanizada, pasada por los sentidos y por el pensamiento del ser humano. Y eso es en definitiva el arte. ¿Para qué queremos una primavera en poesía? Una primavera que no sea hecho palabra, o una puesta de sol que no se ha convertido en palabra. Eso me recuerda a Rilke cuando dice las primaveras nos necesitaban. Exacto. O cuando dice estamos aquí para decir árbol, para decir fuente, para... Claro, hay que nombrar las cosas. ¿Sí? Si no las nombramos, ¿qué son las cosas? Nada. Por lo demás, eso coincide con el relato bíblico del Génesis, ¿verdad? Que Dios le concedió a Adán el poder de llamar a las cosas con un nombre, ¿verdad? Que es la manera de hacerlas existir para el ser humano. Porque lo innominado que es para nosotros, ya nada misma. Esto se ve hasta pequeños detalles tontos de la vida cotidiana. Uno va al doctor, el doctor le encuentra algo que no sabe qué es, porque la medicina no sabe tampoco lo que es, pero le pone un nombre, la no sé cuantilla y no sé cuantosis, sí. Y ya parece que está al alcance de la mano. Y ya empieza a sanarse uno. Claro, y es una X completamente incógnita, es una nada. Claro. Pero con el nombre parece que fuera algo. Ahora, esto podría parecer una herejía en el sentido de que la belleza de la creación, de las flores, de los océanos, la creación de Dios, ese mundo que Dios creó y descansó al séptimo día, es inferior a la creación del ser humano, del artista. No, jamás. La naturaleza inferior al arte. No, no, porque ¿qué sería del arte sin la naturaleza? Simplemente ocurre que lo que se llama belleza natural y lo que se llama belleza artística son realmente distintas, por muy relacionadas que estén entre sí, son dos bellezas distintas y tampoco tiene sentido medirlas y decir qué es más hermoso, la puesta de sol
O la pintura de la puesta. Claro, o el poema de Borges que dice, te ofrezco a la memoria de una rosa amarilla, vista al atardecer, años antes de que tú nacieras. Eso es hermosísimo, es de los pocos. Bueno, ¿y le gusta Borges entonces? Bueno, no, si Borges tiene grandes poemas también, Ya. los poemas de los dones, por Sí, ejemplo. sí, fantástico. Y ese verso maravilloso, que por lo demás él escribió en inglés, no lo voy a decir en inglés porque me parece cursi andar citando en idioma, ¿verdad? Bueno, pero ahí hay un atardecer hermosísimo. Pero no tiene sentido compararlo con el atardecer de la naturaleza. Entre otras cosas, porque sin el atardecer de la naturaleza no habría el atardecer dicho por la palabra, ¿verdad? Pero el atardecer de la naturaleza sin la palabra sería, no sabemos qué sería para nosotros, ¿Y qué sería le un X. ¿Y qué le parece el gesto de Huidobro de decirle a la naturaleza, non serviam, no te serviré, viejecita, no cantéis la rosa, hacerla florecer en el poema, rebelarse frente a la naturaleza y perseguir la autonomía absoluta de la creación? ¿Qué parece ese gesto de Huidobro? Uno de los grandes poetas. Es uno de los grandes, ¿verdad? Dio un paso gigantesco, pero que no tenía destino. ¿Y por qué no tenía destino el paso de Huidobro? Porque terminó como termina Altazor, ¿verdad? Con puras palabras inventadas que a uno no le dicen nada. Y con sonidos desintegrados. Y después con sonidos. Fonema. Puros fonemas, ¿verdad? Y que eso I, a, u, I. ¿Y eso es poesía? No. Sí, es por eso mucho mejor lo hizo Lewis Carroll, ¿verdad? Con esos poemas hechos de baladas inventadas. También lo hizo Cortázar, con ingenio, pero nada más que ingenio. Porque cuando se desprecia la naturaleza, se la anula en el poema, ya no queda tampoco poema, ¿verdad? Y el mejor Huidobro es el que conserva naturaleza. Y en el mismo poema Altazor, sobre todo en la primera parte, hay mucha naturaleza. Y el último Huidobro, los últimos poemas, El paso del retorno. Eso es muy grande, ¿sabes? Sí. Porque allí se olvidó de todo creacionismo y quizá por única vez en la vida, en su poesía, dejó hablar al corazón. El hombre derrotado, Claro, el y hombre dice, amigos, vuelve. no podéis reconocerme, no sabéis quién soy, pero tu poesía no me has abandonado un solo instante. Que eso no es simplemente ingenio, eso es humanidad. Eso es experiencia humana. Claro, y dolor. ¿Usted suscribe esa afirmación de Huidobro, poesía no me has abandonado un solo instante? Usted como lector, como hombre, ya no solamente como crítico. Pero ¿quién puede decir eso? Nadie. Otros dicen, yo no abandoné a la poesía me abandonó a mí. Sí, eso a veces pasa. Poetas que se secan, ya no pueden escribir más. Es humano. Pero, ¿cuál era la frase inicial? Poesía, amigos, no podéis reconocerme, algo así. Sí. No sabéis quién soy. Pero tu poesía no me habas abandonado un solo instante. Ojalá. Sí, pero desde el punto de vista de la creación, ¿quién puede sostener un ritmo creativo en todo momento? Un poeta tan grande como Neruda es de lapsos, subidas y bajadas, y al final francos descensos. Un poeta tan grande como Parra. Pero Parra fue poeta grande hasta, yo diría, las prédicas del Cristo de Elqui. ¿Y qué pasó después? Chistes buenos. Buenos chistes. Claro, si eso no se le fue nunca. Ingeniosos. Ya. Pero con puro ingenio no se hace buena literatura. Con puro ingenio, con puro humor no se hace verdadera poesía. Usted tiene muchas dimensiones. Crítico, sacerdote, a veces a tiempo intenso aquí en la universidad. También poeta, autor de poemas dogmáticos, Canto del Rey David, que lanzamos juntos hace unos años atrás. ¿Cómo conciliar esas distintas dimensiones? A mí me parece que un ser humano que tenga varias dimensiones tiene una riqueza.
¿Cómo pasar del sacerdocio a la crítica, de la crítica a la poesía? ¿Cómo se hace ese transitar en la vida? ¿O van juntos? O... La verdad es que yo no me he dado cuenta en ningún momento de que haya transitado de ninguna parte a otra, para ser franco. ¿Por qué? Porque cuando yo me dedico a la literatura como lector, como crítico, como autor, yo sigo siendo cura. Seré curicrítico, ¿verdad? Curipoeta. Seré curipoeta, pero yo soy cura. Ya. Y jamás puedo dejar de serlo. Respiro como cura, pienso como cura, ya. Pero es cuestión de horarios, ¿verdad? Termino de confesar, ahora estamos hablando de literatura, en la tarde no sé qué me espera, ¿verdad? Pero el tránsito, ¿cuál es el tránsito? No sé. Pero ¿qué se hace solo. ¿Qué es ser cura? Porque yo habría esperado, soy un humano que atraviesa las distintas dimensiones, pero la especificidad de ser cura desde el punto de vista humano, ¿qué significa eso que usted respira como cura? ¿Qué significa eso? Bueno, para alguien que obviamente que no tiene fe es difícil, para el que la tiene sí lo entiende, pero... Ya, no, esto no se va a entender fuera de la fe, pero ser cura es ser Cristo, nada más, y ninguna otra cosa, es ser Cristo, en la pobre medida, en la humildísima medida en que uno pueda pretenderlo, pero la meta de mi identidad como cura se llama Jesús de Nazaret, el quien nace en Belén de María Santísima y al mismo tiempo es el Hijo eterno del Padre eterno, ¿verdad? El Cristo que instituyó la Sagrada Eucaristía y con ella el sacerdocio. Bueno, eso es ser cura. No conozco otra cosa. El resto son descripciones externas. Un ser humano que se dedica a tales o cuales cosas, pero esas son descripciones nada más. Una vez le leí a un teólogo con alta sensibilidad literaria que Jesús había sido uno de los grandes poetas de Occidente, una de las dimensiones, claro. Rabí, pero también fue poeta. Por supuesto. Hablemos de esa dimensión poética de Jesús. A ver, se muestra de mil maneras, pero sobre todo se muestra en las parábolas. Las parábolas son inauditas. La parábola del buen pastor, la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano. ¿Qué hace Jesús? Toma los misterios más altos de Dios y del hombre y los convierte en historietas simpáticas, comprensibles para todo el mundo y que hasta un niño de primera comunión puede entender, pero que ni todos los teólogos del mundo reunidos pueden desentrañar en toda su profundidad. Simpáticas y bellas. La parábola de la semilla de mostaza. Bueno, es que sin la hermosura no se podría conseguir ese efecto. Por una parte, sencillez y simplicidad casi infantil, y por otra parte, la profundidad de los misterios de Dios. Juntar eso solo lo puede hacer el gran poeta que es Jesús, dentro de otras cosas mucho más importantes que él también fue, pero no se puede negar que lo fue, ¿verdad? No cabe duda. Sí. ¿Los evangelios son literatura? ¿Los evangelios de San Mateo, de San Marcos? ¿Y en qué sentido lo serían? A ver, los evangelios no pretenden para nada hacer lo que nosotros llamamos literatura, porque lo único que pretenden es anunciar el misterio de Cristo y la persona de Cristo, ¿verdad? Pero como lo hacen en la palabra, esa palabra, aunque en un sentido muy distinto de los demás, también es literatura, literatura sagrada. En este caso una literatura muy única, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, literatura y decir, y el verbo, o sea, el Hijo Eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es impresionante. Impresionante. San Juan es el más, por decirlo, voy a hacer el más chiflado, el más volado, el más disparado. No, lejos, por supuesto. San Juan es impresionante. Sí. A ver, hablemos un poco de él. Él como poeta, escritor, teólogo, todo, porque sí. El Evangelio según San Juan es otra dimensión. Efectivamente. Ajá. Sí. Sí. Me interesa su lectura. Lo que pasa es que, a ver, cada evangelio cumple su función. Los tres que llamamos sinópticos, que narran más bien los hechos y milagros de Jesús,
son necesarios. Mm. Teníamos que conocer lo que Jesús hizo y también lo que dijo y enseñó. Pero el evangelista del Verbo, el evangelista del Dios hecho hombre, el evangelista que puede hacer decir a Jesús, solo el Hijo conoce al Padre y solo el Padre conoce al Hijo. El Padre y el Hijo son una sola cosa. O sea, el evangelista de la encarnación y de la unión que llamamos hipostática entre el Dios y el hombre. Eso, que no deja de estar en los demás, en los otros 3 evangelios, sin embargo también está en San Juan de una manera más directa. Aparte de que San Juan tiene algunos pasajes que no tienen los otros, ¿verdad? Y que son extraordinarios, ¿verdad? Sí. En este libro, en la crítica escogida, hay un pasaje, un artículo escrito, me imagino que cerca del Concilio Vaticano II, donde usted dice que la poesía, la belleza, lo estético fue como expulsado de la iglesia o ocupó un lugar marginal y los teólogos, sociólogos lo llaman así, ¿no? Fue infestada la iglesia por más sociología y perdió lo estético. Quiero decir, no sé, se reemplazaron las cantares de Bach, a lo mejor por un guitarreo no tan bueno como las cantatas de Bach. No tan bueno, no. ¿Qué ha pasado, digamos, teniendo tanta poesía en sí misma, el mensaje evangélico? Tanta poesía, un gran poeta como Cristo, un gran poeta como San Juan. ¿Qué le pasó a la iglesia que fue el lugar, el refugio, además del arte? Bach escribía sus cantatas en el templo, la pintura religiosa, estoy pensando en todo eso. ¿Qué pasó ahí con la iglesia? ¿Qué ocurrió en relación a la belleza y a lo estético? Bueno, en parte pasó que la iglesia perdió en algunos aspectos su identidad para hacerse más cercana al mundo, pero también convirtiéndose en mundo, que es lo que la iglesia no puede ser, porque entonces deja de ser la iglesia, ¿verdad? Y en lo que se refiere al lenguaje, bueno, cuando se empieza a hablar en textos religiosos, qué sé yo, cartas pastorales, por ejemplo, cuando se empieza a hablar con el lenguaje de la UNESCO, naturalmente que diciendo cosas religiosas, o de la CEPAL, diciendo cosas religiosas, ¿verdad? Sí. Pero con un lenguaje que no es, y desde luego no es el de la poesía, no es el de la literatura, ¿no? Con un lenguaje que le es ajeno, que es prestado, tal vez con la buenísima intención de llegar a los hombres que se reconocen más en ese otro lenguaje, pero a costa de perder una parte de sí mismo, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso pasó, sí. Y que ahora pasa menos de lo que pasó, digamos, en la década del 60, 70, pero no se recuperaron, todavía no se recuperaron. La triada belleza, bien, verdad, es fundamental en el mundo griego, claro, en el mundo antiguo, ¿no? Pareciera que la belleza se mantiene la verdad, el bien, pero la belleza como que queda fuera. ¿Qué pasa cuando la verdad y el bien no están asociadas a la belleza o no van unidas a la belleza? ¿Qué es lo que se pierde ahí? Es que sin belleza no hay verdad y sin belleza no hay bien. Esto naturalmente en el sentido de los griegos y de los medievales cuando hablaban de los trascendentales del ser, ¿verdad? O sea, el bien, la verdad, la belleza. Pero en este mundo nuestro, en el mundo empírico en que vivimos, puede haber esas disociaciones. Y entonces pierde el hombre, pierde el bien, pierde la verdad, ¿verdad? Entonces recuerda uno aquello de Dostoyevski. La belleza es el campo de batalla donde Dios y el demonio se disputan el corazón humano. Pero si no hay belleza, pierde. ¿Quién pierde? No, así que pierde Dios. Pero pierde lo divino en el hombre y también pierde la iglesia. Ahora Baudelaire le contesta a Dostoyevski y dice, belleza, vienes del cielo o del abismo, ¿qué importa? ¿Qué parece esa afirmación de Baudelaire? Bueno, porque hay una belleza demoníaca.
Y es una beatería decir, no, no puede haber. Por supuesto que la hay. En todos los poetas malditos, no solo en Rimbaud, en Baudelaire, ¿verdad? Lautréamont. Claro, Lautréamont, ¿verdad? En lengua inglesa, William Blake, ¿verdad? Aunque en otro sentido, pero en parte igual. Hay la belleza de lo maldito. La hay en narrativa y la hay en poesía. Y es por eso que Dostoyevski puede decir que el diablo se pelea el corazón del hombre. Si también el diablo usa las armas de la belleza. Y son las que usa Dios mismo, ¿verdad? Y finalmente va a ganar Dios nuestro Señor. Pero mientras tanto, por Dios que hace de las suyas el diablo en el campo de la belleza, ¿verdad? Hay un tema fascinante, el diablo en la literatura como personaje, pero eso Sí. daría para un programa entero. Entero. Le leí un texto una vez que me impresionó mucho a Ratzinger como teólogo, que por lo demás me sorprendió mucho al leerlo en su fuente, gratamente, digamos. Intelectualmente creo que un gran humanista, aparte de haber sido Por supuesto. el Papa. Él dice que hay un punto donde el que duda, digamos, el ateo y el creyente se encuentran en algún momento en la noche, y es la duda. Claro. Cuando el ateo duda de que a lo mejor y si Dios existe, y el creyente dice, ¿y si Dios no existiera? La duda en su fe. Bueno, no quiero presumir, ¿verdad? Pero tengo que ser sincero, yo nunca la he tenido. No la he tenido nunca. Pero he convivido con ella de mil maneras en la literatura. Como sacerdote, en la cura de almas, ¿verdad? En el consejo, ¿verdad? Sí, ahí ha estado la duda. Y al mismo tiempo, porque la frase del canal Ratzinger tiene este otro sentido, ¿verdad? Se habla poco de las dudas del ateo. Si los ateos dudan, yo no me imagino un ateo que no tenga capacidad de dudar. ¿Y si Dios existiera? Sí, pues. José Miguel, su pasión por la poesía y mi pasión por la poesía nos ha hecho olvidarnos de los novelistas en este recorrido por su tarea de crítico. Usted ha sido crítico con los narradores chilenos y ha dicho que hay buenos narradores, ha rescatado algunos, María Luisa Bombal, ha rescatado a Juan Emar, un contemporáneo y un vanguardista desopilante y extraño y bizarro. Pero ¿qué le ha faltado a nuestros narradores en relación a nuestros poetas? Tal vez ha faltado la poesía. La palabra surrealista aplicada a la María Luisa Bombal y a Juan Emar es inexacta, pero dice algo, ¿verdad? Nuestra narrativa ha sido no solo realista, sino muchas veces pesadamente realista, bordeando incluso el naturalismo. Y para mí, es un lastre demasiado pesado. Un lastre que los narradores argentinos, por ejemplo, ya que los mencionábamos, no han tenido porque no está en Borges, ¿verdad? No está en Leopoldo Marechal. En Buenos Aires es pura fantasía y es gran narración. Sí. Y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? Y eso, así ha sido. Y me gustaría tenerme un minutito en Juan Emar. El amigo de Huidobro, el Pilo Yáñez. Pilo Yáñez. Una obra desmesurada, extraña, que se sale de todo molde, y que usted cae de rodillas ante él, igual que yo. John Emar. 2 palabras sobre Juan Emar. Bueno, es un loco completo. Sí. Que es un loco completo, sí. Pero es un loco dentro de la palabra, que es lo que realmente importa, ¿verdad? Yo no conozco demasiado, ni me importa tampoco su dimensión de locura en la vida real. Debe haber sido un poco, o sea, sumamente pintoresco, algo he leído, ¿verdad? Pero supo ser chiflado en la palabra, y los chilenos no somos chiflados en la palabra. ¿Qué chileno hay chiflado en la palabra? Nuestros poetas. Bueno, nuestros poetas, pero en materia de narración. La Violeta Quevedo, pues. Violeta Quevedo, sí. Pero claro, la Violeta Quevedo, nos reímos de ella porque nos reímos con ella porque nos reímos de ella. En cambio, con la narrativa de Juan Emar gozamos, pero no nos reímos de él de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es una locura sumamente genial, ¿verdad? Sí. Y eso es Juan Emar. Desgraciadamente,
A ver, yo he hecho todo lo que he podido para darlo a conocer, pero sigue siendo un extraño para los profesores de literatura y de la crítica literaria en gran medida, salvo unos pocos que pueden haberse convencido. ¿Sí? José Miguel, si tuviéramos que hablar de un aspecto importante de la lectura, aparte del elemento crítico que usted decía, establecer esta justicia y esta jerarquía, no hay que olvidar el aspecto del gozo en la literatura. Y usted en un artículo, a propósito del Quijote de la Mancha, habla de ese gozo, de cómo hay que colocar el gozo en primer lugar. Así como se ha olvidado la belleza en la enseñanza de la literatura, también se ha olvidado el gozo. Sí. Y hablemos de su gozo con la buena y gran literatura y lo importante que es eso en la formación literaria. Vamos a ver, si uno no lo va, en sentido elemental, si uno no lo pasa bien leyendo, mala seña. Yo lo paso bien leyendo, no cualquier noterita de las que llaman entretenidas, pero que no tienen lenguaje, porque con eso yo no alcanzo a gozar. Pero en cambio, hay gran literatura sumamente entretenida y que produce gran gozo, ¿verdad? Y eso no se puede especiar con el término solamente ameno. Caramba, también la literatura necesita amenidad. Amenidad como también necesita humor, gracia, ingenio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que uno, bueno, en parte es lo que hace que uno lo pase bien leyendo, porque mi idea es que hay que leer por gusto, nunca por deber. Yo no leo jamás un libro por deber. Y cuando empiezo a leer un libro porque debo y resulta que no me da gusto, lo dejo a un lado. ¿Con qué escritor ha gozado más? ¿Con qué libro ha gozado más en su vida? Crónicas de Narnia, El Quijote, Dostoyevsky, Los Hermanos Karamazov. Hablemos de narrativa, porque ya de poesía creo que le ha producido más goce. Parece un tópico, pero El Quijote. El Quijote. El Quijote es gozo supremo, sí. Y en otro sentido muy distinto, porque, a ver, Dostoyevsky es tremendo, es profundo, es estremecedor, pero la palabra gozo se le aplica, para mi modo de ver, un poquito menos. Yo he gozado con narradores como Robert Louis Stevenson. Maravilloso. Tal vez porque desde el colegio empecé, que era parte de nuestras clases de inglés, leyendo La Isla del Tesoro. ¿Cuántas veces he leído yo La Isla del Tesoro, leído y releído, cuando pasan los suficientes años como para haber olvidado el detalle, lo vuelvo a tomar? Y sin embargo no hago lo mismo con Crimen y Castigo. No, tal vez por hedonista, por flojo, por cómodo. Pero sí, y no es la única novela de Stevenson que me hace gozar, porque hay cuentos maravillosos, increíbles, sí. Obvio que también hay otros autores que yo he leído 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Pero creo que llegaríamos muy lejos para ese camino, ¿verdad? Un autor que yo he leído varias veces es Tolkien, sí. Despreciado por los escritores profesionales, como literatura para jovencillos, ¿verdad? Literatura para jovencillos, literatura insulsa para jóvenes, puede ser Harry Potter, que no es nada, es la nada misma. Pero en ese mismo género, sí, Tolkien es el grande, más grande que Michael Ende, más grande que C.S. Lewis. Hasta ahora es el grande de este género que se llama maravilloso, que no es lo mismo que fantástico. Distinción que yo he hecho muchas veces, ¿verdad? Explique esa distinción brevemente. Maravilloso y fantástico. La presencia de lo fantástico está en el borde de lo real y como pone en jaque las leyes naturales dentro de las cuales nos movemos, produce un cierto escalofrío, cuando no, temor, como ocurre en la literatura fantástica maravillosa, fantástica macabra, como Lovecraft, por ejemplo. Claro. En cambio, lo maravilloso no produce esa impresión. Cuando en una novela hay un hobbit que está instalado en la primera página, no está poniendo en jaque nada del mundo en que vivimos.
Y además sabemos que eso no puede existir y sin embargo es tan poderoso, tan expresivo que gozamos, porque es maravilla, no es lo fantástico, no está en el borde de lo real, es lo sencillamente irreal, pero en este sentido, en el sentido en que alguien definía la literatura como el presentimiento de lo que existe pasando por lo que no existe. Muy buena. José Miguel, quiero agradecerle todo este tiempo en este jardín. Para mí ha sido una conversación muy gratificante y muy enriquecedora, y yo creo que también para todos los que nos escuchan en la radio, en Desde el Jardín. Yo los llamo radiovidentes, porque nos escuchan y se imaginan lo que vamos contando y lo que vamos compartiendo. Gracias por habernos recibido en este jardín maravilloso y real al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias, Cristian, porque a mí siempre me es grato hablar de estas cosas y solo siento haber dicho seguramente unos cuantos disparates que se me perdonarán. De todas maneras. Ya. Gracias, José Miguel. Gracias, Muchas Cristian. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.